¿Te imaginas recordar absolutamente todo? Cada número, cada sonido, cada segundo tan insignificante, incluso cosas que preferirías olvidar. Pues hoy te voy a contar la historia de Ireneo Funes, un personaje creado por Jorge Luis Borges que parece tener un don, pero que en realidad vive dentro de una verdadera prisión mental. ¿Quién es Ireneo Funes? El cuento comienza con el narrador, una versión joven de Jorge Luis Borges, recuerda a Ireneo Funes, un chico de Uruguay cuya memoria es tan perfecta que recuerda cada instante. Borges lo describe como alguien callado, serio, distante. Dice que nadie se le acerca, pero que guardaba dentro de sí una inteligencia muy rara, la inteligencia de recordar absolutamente todo. Es una persona bastante recordable, muy diferente a todas. El narrador nos cuenta que la primera vez que lo conoció fue en el año 84, ya que iba con su primo y este le preguntó a Ireneo la hora. Y bueno, él respondió sin ver ningún reloj, por eso también era conocido como el cronométrico Funes, ya que siempre sabía a qué hora era. Después de este acercamiento, 3 años después, en 1987, Ireneo Funes sufre un accidente. Se cae de un redomón. Este se volteó y a consecuencia de esto, Ireneo Funes quedó tullido, es decir, perdió el movimiento. Después de este accidente, cambió la vida de Funes. Se podría decir que adquirió un don o una maldición. Donde antes era un joven normal, después del accidente se volvió un ser capaz de recordar cada hoja, cada nube, cada perro, cada conversación, cada cambio en la luz del día. Una memoria total, perfecta, infinita, pero también terriblemente tenebrosa. Cuando Borges vuelve a visitar Uruguay, Funes le escribe una carta, pidiéndole prestado unos libros en latín, ya que sabía que él estaba interesado en esto. Y bueno, antes de zarpar a otro país, él decide visitar a Ireneo. Entonces, una madrugada va a su casa, y primero lo recibe su mamá. Aquí es cuando ocurre la escena más conocida de este libro, cuando Borges llega a su cuarto de Funes y lo ve volteado, no lo ve a la cara, simplemente ve a una sombra que está viendo hacia la ventana o quizá viendo una telaraña. Borges nos cuenta que platicaron toda la noche sin dejar ningún momento atrás, y Funes le contaba todo lo que le pasaba. Funes hablaba de lo que le había pasado. Después de caerse, desarrolló una mente incapaz de olvidar. Esto le trajo severos problemas, obviamente. Quizá todos pensaríamos que no sería así, quizá todos pensamos que es un superpoder, pero realmente la capacidad de olvidar puede ser un privilegio para poder estar tranquilos cada día. Porque igual Borges en este cuento habla sobre la metáfora del insomnio, cómo nuestros pensamientos en las noches nos comen la cabeza y no nos dejan dormir. Obviamente Funes podía considerarse un dotado, ya que conocía muchos idiomas, conocía de todo. Se nos explica que él no podía diferenciar a los perros de la calle. La crítica de este libro también es cómo generalizamos tantas cosas que no deberían de ser así. Su memoria era tan perfecta que incluso lo incapacitaba para pensar, porque pensar es olvidar, diferencias es simplificar, es agrupar ideas, pero Funes no podía simplificar nada. Para él, cada momento era único e incomparable, demasiado detallado como para poder procesarlo. Mientras más recordaba, menos podía vivir. La escena nocturna entre Borges y Funes es quizá la más impactante. La habitación oscura iluminada por la luz de la luna, el silencio del campo y la voz de Funes describiendo recuerdos imposibles. Recordamos que Borges no sabía la cara de Funes, entonces cuando este se voltea y se percata que apenas es un joven de 19 años, también es una sorpresa para él. Esta escena nocturna combina el misterio, inteligencia y tristeza que hace que este cuento sea una de las obras más memorables de Borges. Finalmente, Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Funes el Memorioso no es una historia sobre un joven prodigioso, sino una reflexión sobre la memoria, la identidad y la imposibilidad de vivir sin olvidar. A mí me encantó este cuento y creo que muestra uno de los temas más humanos de Borges. La mente puede ser maravillosa, pero también puede convertirse en una cárcel. Borges escribió este libro entre 1942 y 1943. Fue publicado por primera vez en 1942 en la revista La Nación de Buenos Aires, para después ser agregado en Ficciones. Y bueno,
¿Por qué Borges escribiría sobre esto? ¿Qué pasaría si un ser humano pudiera recordarlo absolutamente todo? Bueno, espero que mi resumen haya quedado bastante bien. Muchas gracias por ver.